Y listo, ya vamos aquí otra vez. Vamos a esperar a que se conecte. Ya estamos conectándonos ahí. Ok, estos videos, este video que acabamos de ver y el siguiente que vamos a ver también van a estar subidos en la plataforma e incluso les voy a agregar unos 4 más para que ustedes vayan a verlos e ir viendo conceptos que sea tal vez un poquito más gráficos para entender. Sin embargo, pues ya tenemos nuestro archivo de Word donde tenemos también teoría física para que ustedes puedan ir comprendiendo un poquito más estos temas, ¿verdad? Entonces, voy a proyectar el segundo video del que vamos a ver el día de hoy, que siempre tiene que ver con este tema, ¿verdad? Siempre tiene que ver con ley de oferta y demanda, conceptos básicos, pero este segundo me llamó bastante la atención porque tiene otro tipo de explicaciones similares al anterior, pero con otros ejemplos que están más ad hoc a los casos que hemos estado viendo anteriormente. De oferta y demanda. Con esto vamos a entender cómo los productos llegan a tener un precio y por qué valen lo que valen, ya que esto no lo decide ni el vendedor ni el comprador, sino el mercado. Por el mercado nos referimos al espacio de transacciones donde se relaciona la demanda con la oferta. Para entender todo esto, primero analicemos qué es la demanda y qué es la oferta. La demanda es la cantidad de productos que los consumidores o compradores, para decirlo en un término más fácil, están dispuestos a comprar. Por ejemplo, todos queremos comida, por eso hay mucha demanda de comida. Pero no todos queremos una mansión, por eso hay poca demanda de mansiones. O sea, sí queremos una mansión, pero no podríamos pagar por ella. Por eso es importante aclarar que todo depende de lo que llamamos excedente del consumidor, que es el valor que los consumidores le dan al producto. Esto va a depender de dos factores importantes. El primero es el poder adquisitivo. Por poder adquisitivo nos referimos a la capacidad de compra. Es decir, podemos tener el poder adquisitivo para comprar comida, pero no para comprar una mansión. Por eso no vamos a demandar mansiones, sino que vamos a demandar comida, porque para eso sí nos alcanza. El otro factor es la necesidad. Esto depende si el producto es vital o de lujo. Por ejemplo, la comida es vital y además tenemos el poder adquisitivo para comprarla. Habrá mucha demanda, mientras que una mansión es de lujo. Nadie se muere por no tener una y aparte no todos tienen la capacidad de comprarla, por lo que habrá poca demanda. Por otro lado tenemos la oferta, que es la cantidad de productos que una o varias empresas pueden ofrecer en venta según puedan conseguirlos, y esa variable es la que conocemos como excedente del productor. Si una empresa puede conseguir algo barato, podrá venderlo barato, pero si lo consigue caro tendrá que venderlo caro, pues para ganarle. Por ejemplo, si a una panadería le cuesta 10 centavos hacer cada pan, le queda bien venderlos a 20 centavos, porque le gana. Pero si le costara hacer cada pan $1, habría que vender los panes a $2, al menos para que se le gane. Además, la empresa tiene que pensar que no solo gasta en el pan, sino en un local, publicidad, etc. Por esto debe haber un equilibrio para tener ganancias y que la gente siga comprando, es decir, precios alcanzables y al mismo tiempo lucrativos. Ahora, ¿por qué una empresa no consigue algo barato y lo vende caro para ganarle más? Pues entre más barato es algo, es más fácil de conseguirlo, y entre más fácil de conseguirlo, más personas lo podrán vender, y entre más ventas, o sea, entre más ofertas, más competencia de precios, o sea, gana el que lo venda más barato, por lo que hay que ponerle un precio en el que sea cómodo para el consumidor y que la gente te compre a ti y no a la competencia. Por eso podemos decir que entre más común es un producto, menos vale, porque es fácil de conseguirlo, y entre más escaso es, más vale, ya que es costoso conseguirlo. Por ejemplo, la Mona Lisa vale mucho dinero porque es única, pero si hubiera una Mona Lisa en cada esquina de tu ciudad no valdría lo mismo, porque todos tuvieran una. Nadie la comprara en millones, quizás se podría vender a unos $5, si es que alguien la comprara. Además, todos la venderían porque todos podrían conseguirla y habría una competencia de precios sobre ese producto, por lo que el valor de la Mona Lisa sería súper bajo. ¿Ahora entiendes? Ahora sí tenemos que entender cómo se relaciona la oferta con la demanda, para definir los precios del mercado, claro. El objetivo que se debe seguir es que la misma cantidad de productos que se
ofrecen sean comprados. Por ejemplo, si un supermercado pone en venta 100 limones, va a esperar que se compren esos 100 limones. En caso contrario, el precio va a tener que cambiar porque los limones pueden valer más o pueden valer menos y el supermercado no se estaba dando cuenta. Veamos dos posibilidades. La primera es, si cada limón valiera 5 centavos y los consumidores no se los acabaran, sino que quedaran sobrando 50 de los 100 que eran, quiere decir de que el valor del limón debe ser mucho más bajo, porque menos gente lo quiere. Por lo que la siguiente vez que el supermercado ponga los limones a la venta tendrá que ponerlos a 3 centavos, por ejemplo. Entonces, de esa manera sí se acabarán, ya que la gente comprará más porque está más barato. En la segunda posibilidad, podemos pensar que hay una gran demanda. Entonces los limones se van a acabar el mismísimo día que se pongan y los siguientes días la gente va a seguir pidiendo más limones. Significa que la gente le da un gran valor al limón y en la próxima hay que subirles el precio para que se acaben menos rápido y más gente pueda conseguirlos. Así se va regulando el precio, pero todo esto también depende de la elasticidad del producto. La elasticidad es la vulnerabilidad que un producto tiene a perder su demanda por el cambio de su precio. Por ejemplo, el agua no tiene elasticidad, no importa que tanto suba su precio, siempre se va a comprar porque es vital, si no nos moriríamos. Mientras que un televisor sí tiene elasticidad porque puede que la gente lo compre a $500, pero si se le sube el precio a $1000, puede que ya nadie lo compre. Esto es porque es un lujo y la gente puede optar por no tenerlo. Por eso hay que tener cuidado con el ejemplo pasado de los limones. Si valían 5 centavos y por ejemplo después de la gran demanda el supermercado los pone a $1 cada uno, igual quizás ya nadie los compre porque están muy caros y porque siempre tienen un grado de elasticidad. Es decir, es una fruta, pero no la única. Hay otras frutas que se pueden ir a comprar a otro lado, por lo cual en este caso el valor que se le dio al limón fue incorrecto, lo cual terminó haciendo que se pierda su demanda. Esto aplica aún cuando existe monopolio, que es cuando una empresa domina todo el mercado. Si hubiera una única empresa que vendiera televisores, por ejemplo, podría una empresa definir el precio de su producto a $500, porque no hay competencia. Sin embargo, si sube sus precios a $5000, por el poco poder adquisitivo nadie le va a comprar, lo que significa que ese producto no valía eso y se le puso un valor incorrecto. Resultado, la empresa no vendería nada y se iría a la quiebra. Este fue un extracto del video completo sobre esta teoría. Vamos a entender cómo los productos llegan a tener un precio y por qué valen lo que valen, ya que esto no lo decide ni el vendedor ni el comprador, sino el mercado. Bueno, volvemos entonces con lo que habíamos visto anteriormente, pero aquí sí ya nos definen un poquito más que no es el comprador ni es el vendedor el que define el precio, es el mercado. En el mercado, si hay bastantes compradores y bastantes vendedores, ahí es donde nosotros vamos viendo cómo se va regulando ese precio, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente en los ejemplos de las necesidades en el agua, y aquí lo mencionan, era en este video, no en el anterior, el comentario del agua, que ya sabemos nosotros que podemos obtenerlo. Hoy por hoy tenemos bastantes lugares donde podemos conseguir el agua. Anteriormente, ¿cuál era el que reinaba de la venta del agua pura? Hablando específicamente del agua pura, era el agua salvavidas, si no mal recuerdo. Luego empezamos a tener competencias con el agua salvavidas. Entró el agua Chajanal, el agua viva, el agua suiza. No me recuerdo cuál era el otro que le competía antes al agua salvavidas. Había otro nombre, pero no me recuerdo ahorita cuál era. Igual ellos mantenían bastantes competencias entre estas dos empresas grandes, y su margen de precios era un poquito elevado porque ellos tenían ese poder, ese monopolio para poderlo mantener. Y que como en el video anterior habíamos visto, había una brecha de oportunidades. ¿Y qué brechas de oportunidades se abrió ahí? Hoy por hoy nosotros encontramos en los diferentes centros comerciales o en las diferentes colonias la venta de agua purificada en esos locales, en los locales chiquitos, ¿verdad? Ya no es necesario comprarlo a estas empresas grandes. Sin embargo, pues ellos siguen manteniendo, lo único que tuvieron que hacer es bajar el precio. ¿Por qué? Porque el mercado se los marcó. No fue el comprador, no fue el vendedor, sino fue ya el mercado en sí, que hubo más oportunidades, más opciones donde poder adquirir ese bien de agua, ¿va?
Por el mercado nos referimos al espacio de transacciones donde se relaciona la demanda con la oferta. Para entender todo esto, primero analicemos qué es la demanda y qué es la oferta. La demanda es la cantidad de productos que los consumidores o compradores, para decirlo en un término más fácil, están dispuestos a comprar. Por ejemplo, todos queremos comida, por eso hay mucha demanda de comida. Pero no todos queremos una mansión. Por eso hay poca demanda de mansiones. O sea, sí queremos una mansión, pero no podríamos pagar por ella. Por eso es importante aclarar que todo depende de lo que llamamos excedente del consumidor, que es el valor que los consumidores le dan al producto. Esto va a depender de dos factores importantes. El primero es el poder adquisitivo. Ya vemos entonces que empezamos a ver de forma individual que para poder nosotros adquirir esas necesidades, esos gustos, también tenemos que tener en consideración lo que menciona acá, que es el poder adquisitivo. En cierta forma, como broma, decían ellos, sí queremos una mansión, pero no podemos pagarla. Pues es nuestro poder adquisitivo el que nos va a definir. Por ejemplo, yo ahorita tengo la necesidad de tener un carro porque estoy transportándome de forma pública y me es difícil llegar a mi hogar para poder dar las clases del lunes, el martes y el miércoles que yo tengo. Entonces, busqué otra opción alterna para poder llegar a tiempo y estar en las clases, ¿verdad? Entonces, mi necesidad de tener un vehículo es elevada, porque entonces al tener mi vehículo yo ya puedo medir bien mi tiempo y decir, bueno, llego a mi casa directamente y estoy más tranquila y ya puedo manejar las cosas, no llego tan tarde a mi casa y toda esa situación me va dando. Pero ¿qué poder adquisitivo tengo yo para ver entonces en qué mercado me voy a posicionar para adquirir lo que yo necesito? Yo quiero un carro, pero si mi poder adquisitivo no me permite tener un carro, tengo la opción alterna que es una moto. E incluso yo no sé si ustedes han visto, pero a una compañera que se iba conmigo, lo veíamos allá camino a Villanueva por Ciudad Real, por Frutal, perdón. Un muchacho que iba en un monopatín. En un monopatín, no sé si consumía gasolina o era eléctrico, no sé cómo era, pero él iba todo trajeadito, su mochila atrás y en un monopatín. Se ahorró combustible como no tienen idea. Se ahorró el espacio y el tiempo para llegar porque de por sí, si ustedes se dan cuenta hoy los que salimos, incluso hasta las motos hacen cola en el tráfico. Y este muchacho en su monopatín iba pero rápido, no iba rápido porque tampoco era muy veloz el monopatín, pero nos dejaba. Créanme que nosotros nos dejaba y nos reíamos porque decían, no, ya queremos, mejor ya ni pensamos en moto, queremos un monopatín, decíamos nosotros, porque era mucho más fácil, ¿va? Pero depende del poder adquisitivo de cada persona qué podemos adquirir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos viendo en qué mercado nos vamos a ir a posicionar. Yo ahorita, pues, definitivamente yo una moto, creo que no, porque no soy buena para manejar las motos. Tengo una niña que no la voy a andar en una moto por el peligro, porque aquí en Guatemala la gente tampoco no tienen educación, no hay educación vial, no tenemos educación vial, entonces mejor volvemos a ver si podemos conseguir el carrito, hacemos el esfuerzo. ¿Y cómo hacemos el esfuerzo? Ya sabemos que mi poder adquisitivo no es suficiente, entramos al mercado financiero a adquirir algún préstamo para tenerlo. Eso es lo que menciona ahí, ¿verdad? La mansión, sí la queremos todos, ¿qué? ¿Quién no quisiera vivir en una mansión? Pero nuestra lógica y nuestra realidad dice, no, ¿verdad? Está más fácil mejor irme a comer un menú en McDonald's. Poder adquisitivo nos referimos a la capacidad de compra. Es decir, podemos tener el poder adquisitivo para comprar comida, pero no para comprar una mansión. Por eso no vamos a demandar mansiones, sino que vamos a demandar comida, porque para eso sí nos alcanza. El otro factor es la necesidad. Esto depende si el producto es vital o de lujo. Por ejemplo, la comida es vital. Ahí entramos a ver lo que vimos en la parte inicial de nuestro semestre, que fue la generalidad de economía, las necesidades que tenía el ser humano, que eran ilimitadas y en otras eran limitadas, y también empezamos a ver cuáles eran las necesidades primarias, las secundarias, que en este caso le llaman vital y de lujo. Pero estamos otra vez viendo necesidades, lo que vimos anteriormente también, con el ejemplo del agua y del ejercicio del pollo. Y además tenemos el poder adquisitivo para comprarla. Habrá mucha demanda,
mientras que una mansión es de lujo. Nadie se muere por no tener una, y aparte no todos tienen la capacidad de comprarla, por lo que habrá poca demanda. Por otro lado tenemos la oferta, que es la cantidad de productos que una o varias empresas pueden ofrecer en venta según puedan conseguirlos, y esa variable es la que conocemos como excedente del productor. Si una empresa puede conseguir algo barato, podrá venderlo barato, pero si lo consigue caro tendrá que venderlo caro, pues para ganarle. Por ejemplo, si a una panadería le cuesta 10 centavos hacer cada pan, le queda bien venderlos a 20 centavos, porque le gana. Pero si le costara hacer cada pan $1, habría que vender los panes a $2, al menos para que se le gane. Además, la empresa tiene que pensar que no solo gasta en el pan, sino en un local, publicidad, etc. Por esto debe haber un equilibrio para tener ganancias y que la gente siga comprando, es decir, precios alcanzables y al mismo tiempo lucrativos. Ahora, ¿por qué una empresa no consigue algo barato y lo vende caro para ganarle más? Pues entre más barato es algo, es más fácil de conseguirlo, y entre más fácil de conseguirlo, más personas lo podrán vender, y entre más ventas, o sea, entre más ofertas, más competencia de precios, o sea, gana el que lo venda más barato, por lo que hay que ponerle un precio en el que sea cómodo para el consumidor y que la gente te compre a ti y no a la competencia. Por eso existe aquí en Guatemala muchos gremios. No sé si ustedes han escuchado las gremiales. La gremial de transportistas, la gremial de panaderos. Cuando empezaron a elevarse los precios de la harina, el azúcar, y se empezaron a elevar los precios del pan sin tener en consideración que se iba a elevar el precio del combustible actualmente. Hubo un incremento en el pan. Antes comprábamos a 2 quetzales la fila y ahora compramos a 2.50 la fila. Y en otros casos, dependiendo la necesidad y el gusto, así podíamos conseguirlo. En la casa de mis padres pasa un panadero y dice si quiere la fila de 2.50 o quiere la de 2.75. La de 2.75, el francés es más grande. Ah, vaya, el bollito del francés era más grande y el otro bollito era chiquito. Y entonces en la fila habían 8 bollitos, era de 8 franceses y te lo daban a 2.50. El otro que era más grande era de 6 franceses y te lo daba a 2.75. Y dijimos, bueno, el otro está más grande, conviene más, hasta que un día le dije, mamá, midamos los panes, y pusimos fila con fila y eran exactamente iguales. Entonces, ¿dónde está ahí la ganancia? Dijimos nosotros, ¿dónde está ahí el beneficio nuestro? Si estamos comprando más caro por una misma fila de pan que se dividió en diferente forma. Regresamos a los bollitos chiquitillos y de 2.50, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a ver nosotros, pero en ese entonces existió la gremial, y la gremial fue la que pactó y fijó esos precios. ¿Qué pasó? Pues las panaderías que están agremiadas, que están dentro de esa gremial, empezaron a marcar sus precios. Y yo sabía que en Villanueva y aquí en la capital el precio había elevado y conseguíamos el pan a esa manera, 2.50, 2.75. Pero ustedes iban a San Miguel Petapa y ahí la podían encontrar la fila todavía 2 quetzales, porque ellos no estaban agremiados. ¿Qué pasa? Es el mercado negro que mencionaba también en el video, ¿no? Entonces, aquí el gobierno no se metió al 100%, pero fue la gremial la que metió su manita, y hasta cierto punto a veces no vienen a ayudar, vienen a complicar un poquito. Eso es como cuando vemos en administración de las empresas y tocamos los temas de los sindicatos. A veces los sindicatos, en vez de ayudar, no benefician a nadie. Lo mismo es que son las gremiales, dependiendo cómo se manejen, cómo se opere, así van beneficiando o favoreciendo a las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí ya entramos a otro punto que es la política, pero se menciona un poco porque es la parte de la corrupción la que nos viene a afectar a nosotros en esas partes, ¿verdad? Que es cuando ya empiezan los precios a dispararse, porque también entra la parte de la corrupción. Podemos decir que entre más común es un producto, menos vale, porque es fácil de conseguirlo, y entre más escaso es, más vale, ya que es costoso conseguirlo. Por ejemplo, la Mona Lisa.
vale mucho dinero porque es única, pero si hubiera una Mona Lisa en cada esquina de tu ciudad no valdría lo mismo, porque todos tuvieran una. Nadie la comprara en millones, quizás se podría vender a unos $5, si es que alguien la comprara. Además, todos la venderían porque todos podrían conseguirla y habría una competencia de precios sobre ese producto, por lo que el valor de la Mona Lisa sería súper bajo. ¿Ahora entiendes? Ahora sí tenemos que entender cómo se relaciona la oferta con la demanda para definir los precios del mercado, claro. El objetivo que se debe seguir es que la misma cantidad de productos que se ofrecen sean comprados. Por ejemplo, si un supermercado pone en venta 100 limones, va a esperar que se compren esos 100 limones. En caso contrario, el precio va a tener que cambiar porque los limones pueden valer más o pueden valer menos y el supermercado no se estaba dando cuenta. Veamos. En el primer ejemplo que vimos donde se venden todos los limones, podemos decir que ahí estamos con un punto de equilibrio, que es el otro tema que estamos tratando y que posiblemente en estos dos videos no lo mencionaron al 100%. Punto de equilibrio es cuando tenemos igual ofertas e igual demandas, o sea, todo lo que se demanda es lo que se puede vender, que se consume. Se pusieron todos los limones y todos los limones se vendieron a ese precio razonable, ¿va? Por eso es que, por lo mismo es que se vendió. Ahora, recordémonos que existe una palabra que la mencionamos ya anteriormente que se llama ceteris paribus. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer análisis, por ejemplo, en esta oferta y demanda, sin considerar las demás situaciones que le afecten o le atañen a esto. Todo va a quedar quietecito. ¿Por qué lo menciono? Porque el ejemplo, y por eso es que también ponía este video que era de los limones, ahorita que empezó el tiempo de pandemia, empezaron. Es que como se parece como una gripe, hay que tomar vitapirenas, que tome vitamina C, que consuma esto, y el consumo de limón se vino para arriba. Fue una demanda altísima de consumo de limón, ¿verdad? Al escasearse, al ya no tener limones que no se conseguían o si se conseguían ya era demasiado caro el limón, empezaron a optar por otro tipo de fruta donde nosotros podíamos consumir la vitamina C. Estamos hablando de las naranjas, las mandarinas, pero sabemos que en este tipo de frutas la vitamina C tal vez no esté tan al 100% como está en el limón, ¿verdad? Pero habían sustitutos. Ya vimos, nosotros también mencionamos un poco el tema de los sustitutos en las clases pasadas. Por ejemplo, con lo del azúcar, ¿verdad? Tenemos el azúcar normal, pero tenemos los sustitutos, que si existe ese sustituto, puede que el precio incluso hasta varíe, ¿no? Entonces, en esta primera parte que mencionan acá, estamos hablando del punto de equilibrio, donde todo se vendió bien, todo se ofreció bien a un precio razonable, considerando el resto de situaciones inmovibles, ceteris paribus. El evento especial ahorita de la pandemia provocó que esta oferta y esta demanda se modificaran totalmente, pero estamos hablando de una variación exclusiva, la pandemia. Y no importó en qué temporada estábamos, porque recordémonos que las frutas tienen temporadas y todo eso lo tenemos que ir analizando. Dependiendo de qué negocio estemos nosotros, en qué posición estemos en nuestro trabajo, tenemos que ver todas las variables que nos atañen a nosotros para poder entender esa oferta y esa demanda y mantenernos en el punto de equilibrio lo mejor posible. Donde no se gane, no se pierde. Si ese fuera el caso que no queremos perder, ¿va? Porque nuestro ideal es estar por arriba del punto de equilibrio donde las ganancias se empiecen a dar, ¿va? Dos posibilidades. La primera es, si cada limón valiera 5 centavos y los consumidores no se los acabaran, sino que quedaran sobrando 50 de los 100 que eran, quiere decirte que el valor del limón debe ser mucho más bajo, porque menos gente lo quiere. Por lo que la siguiente vez que el supermercado ponga los limones a la venta tendrá que ponerlos a 3 centavos, por ejemplo. Entonces, de esa manera sí se acabarán, ya que la gente comprará más porque está más barato. En la segunda posibilidad, podemos pensar que hay una gran demanda. Entonces los limones se van a acabar el mismísimo día que se pongan y los siguientes días la gente va a seguir pidiendo más limones. Significa que la gente le da un gran valor al limón y en la próxima hay que subirles el precio para que se acaben menos rápido y más gente pueda conseguirlos. Así se va regulando el precio, pero todo esto también depende de la elasticidad del producto. La elasticidad es la vulnerabilidad que un producto tiene a perder su demanda por el cambio de su precio. Por ejemplo,
Ya vemos una palabra nueva que vamos a ver en las siguientes clases, los tipos de elasticidades que existen. Aparte que ya vimos los tipos de, como vimos los tipos de mercados, vamos a ver los tipos de elasticidades en cuanto a la oferta y la demanda. Para cada una de ellas hay diferentes tipos de elasticidades. ¿Qué significa la elasticidad? Es la magnitud con la cual puede ser sustituido o no un producto. Ejemplo, el agua no tiene elasticidad, no importa qué tanto suba su precio, siempre se va a comprar porque es vital, si no nos moriríamos. A pesar de que el agua tiene sustitutos, sigue siendo elástica, porque sea por lo que sea, nosotros siempre vamos a tener que consumir, aunque sea 1 o 2 vasitos al día de agua pura. No podemos estar consumiendo todo el tiempo solo gaseosas, refrescos, cafés, tés, etcétera, a donde vaya. El agua mezclada, por así decirlo, siempre se tiene que consumir por lo menos el agua pura, ¿va? A eso se refiere. Mientras que un televisor sí tiene elasticidad, porque puede que la gente lo compre a $500, pero si se le sube el precio a $1000, puede que ya nadie lo compre. Esto es porque es un lujo y la gente puede optar por no tenerlo. Por eso hay que tener cuidado con el ejemplo pasado de los limones. Si valían 5 centavos y por ejemplo después de la gran demanda el supermercado los pone a $1 cada uno, igual quizás ya nadie los compre porque están muy caros y porque siempre tienen un grado de elasticidad. Es decir, es una fruta, pero no la única. Hay otras frutas que se pueden ir a comprar a otro lado. Es lo que hablaba yo de sustitutos. O sea, podemos optar por comprar otra cosa que no sea limón porque el limón está muy caro. Oye, esta vez no voy a hacer fresco de limonada porque está tan caro. Bueno, voy a hacer fresco de mandarina. Tiene vitamina C, me va a satisfacer la necesidad que yo tengo. Mi poder adquisitivo me lo permite y el gusto entra en esta parte también, la necesidad de las necesidades que yo tengo. Puede ser que ya no pueda consumir limón, pero no me gusta la mandarina, pero sí me gusta el sabor de la naranja, es el otro sustituto. O sea, existe ese tipo de elasticidades que está mencionando acá. Por lo cual en este caso el valor que se le dio al limón fue incorrecto, lo cual terminó haciendo que se pierda su demanda. Esto aplica aún cuando existe monopolio, que es cuando una empresa domina todo el mercado. Si hubiera una única empresa que vendiera televisores, por ejemplo, podría una empresa definir el precio de su producto a $500, porque no hay competencia. Sin embargo, si sube sus precios a $5000, por el poco poder adquisitivo nadie le va a comprar, lo que significa que ese producto no valía eso y se le puso un valor incorrecto. Aquí está mencionando también del poder adquisitivo nuevamente. O sea, estamos viendo primero las necesidades. ¿Qué necesidad primaria tengo con la necesidad secundaria? ¿Cuál es lo que debo de satisfacer primero? Mi prioridad es mi consumo de alimentos y no con tener una televisión. Pero máxime el día de hoy por hoy que yo puedo ver televisión a través de mi teléfono, de mi tablet e incluso en el internet. Para aquellos que compramos servicios de Netflix o de Disney, no necesariamente tengo que tener la aplicación descargada, lo puedo ver en línea. Yo veo mis películas de Netflix en línea y solo inicio mi sesión y ya lo tengo. O sea, no necesito tener una televisión. Entonces, dependiendo de mis necesidades, voy viendo qué voy adquiriendo y también va a depender de mi poder adquisitivo. Entonces, ¿te necesito la tele o no la necesito? Pues preferiría, ¿verdad? Porque si la pantalla es más grande, hasta me siento como que estuviera en el cine y ya no necesito ni siquiera ir al cine, ¿verdad? Eso es lo que va viendo uno también en esta parte, tomando en consideración el poder adquisitivo. Resultado, la empresa no vendería nada y se iría a la quiebra. Este fue un extracto del video completo. Entonces estamos viendo que tanto en el video anterior como en este está marcándose también todo esto a través del precio, el precio y el poder adquisitivo que exista. ¿Qué es lo que pasa a nivel microeconómico? Nosotros lo estamos viendo de forma en nuestros hogares. Si lo llevamos a la vida laboral también, la microeconomía, nosotros también tenemos que tener en consideración a la hora de pactar o fijar los precios de los productos en la empresa, dependiendo del poder adquisitivo. ¿Y cómo podemos saber de ese poder adquisitivo? Pues manteniendo un control
una visión de cómo se están dando en el mercado los precios de nuestras competencias, los precios de nuestros sustitutos, la variación en el salario, si va a haber salario mínimo aumento o no, hacia qué mercado nos estamos enfocando también. Todo eso lo tenemos que analizar. No tenemos que llegar a ser expertos en economía, porque para eso existen los expertos y los contratamos para que nos apoyen en eso. Sin embargo, como cultura general, nosotros deberíamos de tenerlo porque dependiendo en el puesto en que estemos, también lo tenemos que ver. Un ejemplo, una de las empresas que estoy controlando hoy por hoy, que es esta reforestadora que vende carbón, pues tengo que ir a ver cómo está la venta del carbón con nuestras competencias, cómo lo distribuyen, qué cantidades están ofreciendo y cuáles son mis ciclos de ventas principales que puedo tener. Porque, por ejemplo, ahorita para la Semana Santa es una temporada alta de venta de carbón. Lo mismo es que es para fin de año, es una temporada. Fin de año es es la temporada más alta, el pico más alto que nosotros tenemos para la venta de carbón. ¿Por qué? Porque hay mucho poder adquisitivo, está adquiriéndose el aguinaldo, que es un sueldo adicional, y las personas tienden a salir a celebrar sus convivios, a hacer sus reuniones familiares. Ahorita para Semana Santa, mucha gente le gusta reunirse en familia. Y entonces uno va viendo esa parte, es la parte microeconómica que nosotros vamos viendo y a nivel laboral. Y tenemos que tener en consideración ese poder adquisitivo. Sabemos que la economía de hoy por hoy, el salario mínimo, puede que a las personas no les plazca comprar carbón para hacer carne asada porque les va a salir caro, pero sabemos que ahorita es una época donde las personas, aunque no tengan el poder adquisitivo, yo no sé cómo le hacen, pero lo consiguen y se compran su saquito de carbón y ahí va haciendo su carnita asada con las personas, ¿no? Entonces, todo eso nos va sirviendo a nosotros para verlo y trabajarlo. Yo no trabajo en ventas, yo no me encargo del negocio de las ventas, yo ni siquiera me meto en esos costos, pero sé la generalidad que tengo porque yo manejo la parte financiera y fiscal y entonces les digo, señores, ahorita hay que aprovechar porque entonces las utilidades y las ganancias se van a ver elevadas, porque eso es lo que me compete a mí a nivel financiero. Si no venden, no voy a tener dinero para pagar después sueldos y todo el flete y etcétera, el producto. Entonces, también me compete, a pesar de que no soy yo, ni siquiera yo soy la dueña del negocio, ¿va? Pero para eso me pagan para yo estar controlando y viendo y dando sugerencias a todos los demás. ¿Tenemos alguna dudita o consultita con respecto a este segundo video que vimos el día de hoy? No, licenciada. ¿No? Muy bien. Entonces, con respecto al archivo, aquí ya vemos un poquito más de conceptos. Vemos en la primera parte donde estamos hablando de la demanda individual de un artículo. Vamos a ver conceptos individuales, no a nivel macro, porque eso ya sería verlo a nivel macroeconómico, ¿verdad? Entonces dice, el artículo que desea comprar un individuo estará determinado por el precio de dicho artículo, el ingreso monetario de la persona, el precio de otros artículos similares, el gusto del individuo, todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Al variar el precio del artículo en cuestión y manteniendo constantes los ingresos y los gustos del individuo, así como los precios de los artículos similares, a esto se le llama ceteris paribus, que era lo que ya habíamos mencionado, se obtiene la tabla de la demanda individual del artículo. La representación gráfica de las tablas de la demanda individual da como resultado la curva de la demanda. O sea, ya nos empiezan a hablar de cómo lo vamos a ir viendo nosotros, ¿no? Y aquí ya nos mencionan la primera fórmula que vamos a ir trabajando. X es de CD igual a 8 menos P, ceteris paribus para el resto, donde X es cualquier artículo. Mencionemos ahorita el pollo. Habíamos hablado de pollo. CD es la cantidad que el individuo está dispuesto a adquirir. En el ejercicio anterior estaba dispuesto a adquirir 4 la primera vez, 4 piezas de pollo.
P son los precios diferentes que se les da al artículo. Y determinamos entonces la tabla de la demanda con esa información. O sea, esos son los datos mínimos que nosotros vamos a tener para iniciar nuestra información. Y aquí un ejemplo de cómo se va a ir viendo esa gráfica de demanda, donde nótese que aquí primero tenemos cantidades y tenemos precios. Y así como vimos las curvas de los margen de las UMAS y las BT anteriormente, tenemos que ir viendo también cómo lo vamos a ir a representar. Si ponemos precios en el eje del Y y cantidades en la eje del X, para todo el resto de información que vayamos a ir analizando, de esa misma manera lo tenemos que ir presentando, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de una tabla de demanda de casas en el municipio, en cierto municipio, los precios en miles y las cantidades demandadas. Vamos viendo que a mayor precio tiene, menos cantidades de casas demandadas vamos a tener. ¿Por qué? Porque el precio se va elevando. A diferencia que cuando se va disminuyendo, va aumentando la cantidad, ¿verdad? Aquí estamos viendo específicamente precios y cantidades. No estamos tomando en consideración otras cosas como tales, el poder adquisitivo, el gusto de la persona de qué tipo de casa quiere, el tamaño, etcétera. Todo eso no lo estamos considerando aquí. Si nos ponemos a considerar todas esas variables, no vamos a poder determinar una tabla tan específica. Lo tenemos que ir analizando parte por parte, ¿no? Y luego pues empezamos a ver cambios en esa curva. Dice, cuando cambian cualquiera de las condiciones, cambia toda la curva de la demanda, así como lo vimos en la necesidad, en el ejercicio de la venta del pollo. Teníamos una situación en donde él adquiría 4 piezas de pollo a cierto valor y satisfacía cierta necesidad. Pero cuando se cambiaron las condiciones, ¿cuál fue la condición? Una oferta. El señor dijo, bueno, entonces voy a llevarme 6 piezas por el valor de 4. Posiblemente no me las coma toda ahorita, pero puedo guardar y me va a servir para otro almuerzo, otra cena y todavía economizo más. Ahí cambiaron mis condiciones y por eso es que va a haber cambios en esas curvas, así como lo vimos en esos ejercicios anteriores, ¿no? Esto se conoce como un cambio en la demanda. Es contraposición a un cambio en la cantidad demandada, que es un movimiento a lo largo de la misma curva de la demanda. Esta se da por las siguientes variaciones. El ingreso monetario ha incrementado, los gustos del individuo o los sustitutos del producto. Ya vemos que aquí es el ingreso monetario incrementado. Posiblemente en el otro no fue que incrementara, se mantuvo el valor del precio, pero por la misma cantidad de precio, él obtuvo más producto. Y por esa variación es que se cambia la curva de la demanda. Estamos hablando ahorita de la demanda, de lo que estamos demandando, de lo que queremos, de lo que necesitamos, ¿verdad? Podemos decir que de la curva de la demanda se desplazará hacia arriba cuando a un mismo precio la persona compre más unidades de un artículo particularmente deseoso denominado bienes normales. En otros casos, la curva se verá afectada hacia abajo por los famosos bienes inferiores. Vamos viendo entonces datos sustitutos. Ya nos queda menos de 1 minuto, entonces nos vamos a quedar aquí en el demanda de un artículo en el mercado para el siguiente día de clases. Recordémonos que el próximo día de clases es lunes 11. Tengo entendido, ustedes me confirmarán que no hay clases por la Semana Santa. Yo estaba revisando el calendario y sí, el 11 no tenemos clases. ¿Verdad? Solo son los exámenes extraordinarios, pero con ustedes yo no tengo, todos se examinaron, entonces no tenemos exámenes extraordinarios y por consiguiente no tenemos clases. Entonces el próximo día de clases va a ser hasta el lunes 18 de abril. ¿No? Bueno, entonces sus notas ya están publicadas. No he cerrado fase porque todavía no podemos hasta que pasen los extraordinarios, pero sus notas ustedes ya las pueden ver ahí, están publicadas. Si tienen alguna duda o consultita con respecto a ellas, por favor háganmelo saber antes del 18 de abril,
porque ese es el último día para el cierre de la fase, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengan un feliz descanso y no se vayan a contagiar. Pasen buena noche. Gracias, Vic. Feliz noche. Bye, bye. Buenas noches.